vulnerables a nuestros niños, a nuestras niñas, a las mujeres en nuestra sociedad? ¿A qué se debe desde su punto de vista? Bueno, como tú mismo lo has señalado, el problema de la violación sexual y los ataques de feminicidio y todo lo que vemos en el país día a día está demostrando que somos una sociedad que se encuentra en un estado de enfermedad. Y es algo que se ha ido detectando a lo largo de los años, ¿no? Y de lo cual no hemos hecho nada. Y francamente, como sabemos, el punto principal está en el tema educativo. Es decir, que la educación peruana tiene que sufrir un proceso de reflexión profunda para poder poner los puntos en las IES, en los aspectos fundamentales que tiene que ver el trabajo fundamental sobre la aplicación de los derechos humanos en nuestra vida diaria, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida de ciudadanos, en nuestra vida de profesional, ¿no? ¿Cómo aplicamos los derechos humanos, que fue una conquista de la humanidad después del horror de la Segunda Guerra Mundial? Eso es un tema que no se aborda en las instituciones educativas, no se aborda en las universidades ni tampoco en los hogares. Y creo que si nosotros dedicáramos un trabajo donde nos empoderamos en nuestro papel de padre y de madre, no abdiquemos de ese papel, que es lo que estamos observando actualmente, que el padre y la madre abdican, ¿no? Simplemente se ha convertido en un ser proveedor, y eso no es el papel del padre solamente, también tiene que orientar, dar amor y sobre todo una educación de límites basado en las normas y los principios constitucionales. O sea que eso es una reflexión profunda que nos denota en qué situación estamos como país. Bueno, hay un enorme esfuerzo y trabajo que habría que hacerse realmente, habría que modificar prácticamente el sistema educativo que está más orientado hacia la consecución del éxito, ¿no?, hacia la alta competencia y no necesariamente al desarrollo de nuestra condición humana, ¿no?, de crecer como personas, de reconocer nuestra dignidad, entre otros factores que tienen que ver con eso que es inherente al ser humano y que muchas veces dejamos de lado porque tenemos alguna aspiración de éxito, de progreso y de otras, de consumo, de adquirir bienes, ¿no?, de ser suntuosos además. ¿Es así? ¿Es esa la diferencia? Claro, ¿y de qué sirve todo eso si soy como una persona que tenga un trastorno? Porque esa persona es una persona que va a ser muy difícil rehabilitar. Una persona que viola tiene un trastorno de personalidad severo que tiene que ver con sus vínculos que tuvo en la primera infancia. ¿Cómo fueron esos padres? Había que ver, ¿no?, cómo fue su vínculo amoroso, cómo fue el establecimiento de los límites, ¿no?, cómo fue la forma como ese ser humano se fue desarrollando y de repente en su proceso habían indicadores que iba a terminar con un trastorno de personalidad de esta envergadura. Por ejemplo, su vínculo con sus demás compañeros, cómo trataba a los animales, cómo era, por ejemplo, si hacía conductas ya delictivas, a veces roban a los padres, a veces mienten. Esas son las características del violador, que el padre de familia, si ve que más o menos va involucionando su hijo en ese sentido, inmediatamente debe acudir a un profesional. Hay bastante resistencia de parte de nosotros los peruanos de asistir a un psicólogo. Pensamos que cuando ya la persona está en un trastorno psicótico y la verdad que todas estas personas no tienen trastorno mental, sino tienen un trastorno de personalidad, que estamos hablando de otra cosa. Por eso es que la castración química no va a solucionar el problema, porque el problema está en la mente del sujeto, no en el órgano sexual. Y eso es lo que hay que modificar, lo que hay en la mente del sujeto. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Porque claro, ante noticias como la que ha sucedido en Chiclayo, inmediatamente la población dice hay que castigar severamente al agresor, hay que separarlo de la sociedad, y eso es lo que tiene que hacer el sistema de justicia. Pero un sistema de justicia que tampoco actúa con la velocidad necesaria sigue exponiendo a estos agresores ante la sociedad, a sus víctimas, ante estos agresores. Pero eso, podríamos decir, es atender las consecuencias, lamentablemente. ¿Qué es lo que hay que decirle a la sociedad, al gobierno, a las autoridades y a los padres de familia para poder resolver esta situación y de una vez apartarnos de esta cultura de violencia que tanto daño nos hace? Básicamente quiero hacer un mensaje no solamente a los padres de familia, sino a todos los peruanos, ¿no? Tenemos que aprender a ser mejores personas. Y para eso, cuando soy padre, tengo que asumir con responsabilidad mi tarea de padre. Tengo que empoderarme.
No estamos en una situación donde ahora, antes los padres mandaban y ahora se ha cambiado la situación donde los hijos son los que gobiernan en el hogar porque ven a padres débiles, padres con problemas, padres con conflictos, padres que pelean todo el tiempo. Entonces generamos también niños o niñas vulnerables que son víctimas de estos abusadores sexuales. Pero si nosotros nos empoderamos del papel de padre y no abdicamos de nuestro rol fundamental, que es orientar, dar amor y sobre todo educar con límites y respeto a las normas constitucionales. Ahora es difícil, ¿por qué? Porque yo tengo que educar con el ejemplo. Y entonces yo tengo que demostrar que aquello que predico yo lo practico. Entonces significa una revolución de la persona. Entonces tenemos que reflexionar, tenemos que cambiar para ser mejores personas, mejores padres, mejores profesionales, mejores congresistas, mejores presidentes. Y entonces, si todos reflexionamos sobre ese punto fundamental, vamos a hacer un mejor país, una mejor sociedad. Pero si vamos a estar echando la culpa solamente a un sujeto y pensando que digamos, matándolo, haciendo la castración química, vamos a solucionar el problema, es eludir la cuota de responsabilidad que tenemos como sociedad, porque este sujeto lo ha producido esta sociedad que está enferma. Ahora estamos hablando de una sociedad en donde la necesidad de trabajo y las extensas horas de trabajo y el tiempo que tenemos que dedicarle a transportarnos para ir a trabajar y ese tipo de situaciones terminan generando padres ausentes en los hogares. ¿Eso también puede ser una de las raíces del problema? Claro, está bien, pero ese poco tiempo que tengo que mi hijo lo tengo que dar con calidad, ¿no es cierto? Entender que mi hijo necesita un vínculo de amor. El amor es el antídoto fundamental para evitar crear este tipo de pederastas. Si yo tengo un buen vínculo con mi hijo y vivo en un hogar donde no hay promiscuidad, porque también hay promiscuidad sexual, todos dormimos juntos, no hay independencia, no hay autonomía, ¿no? Comienzo a mostrarme delante de mis hijos en paños menores. Entonces tiene que haber también una educación sexual donde podamos respetar la vida privada, ¿no es cierto? Entonces a pesar que soy pobre, tengo que aprender a establecer los espacios en mi hogar. Entonces eso es el ejemplo tiene que dar el papá. Si el papá, por ejemplo, es una persona que es promiscua, ¿no? El niño va viendo que tiene relaciones con una persona, la otra, y existen escándalos en su casa. Dígame ustedes si eso no va a producir problemas en ese niño que crece en un hogar donde no hay un respeto al cuerpo, no hay un respeto a la persona. O sea, yo estoy creando una bomba de tiempo al interior de mi hogar, ¿no es cierto? Pero no es solamente un problema del hogar, es de la sociedad en general. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, si hubiera menos corrupción, entonces hubiera mejores ingresos para toda nuestra sociedad. ¿Qué nos ha hecho un país corrupto? Eso hay que pensar. ¿Por qué estamos destinando los fondos económicos para esquilmar el Estado? Hay una idea que yo entro al Estado a esquilmarlo, a hacerme millonario, ¿no? Y esa es una mentalidad bastante común. ¿Qué nos ha pasado en educación? Que no hemos sabido educar a personas honradas, personas que respetan, que tienen empatía. ¿Qué pasa con ese hombre que no se pone en el lugar de ese niño? Del daño no solamente físico, sino el daño psicológico, moral que le está haciendo ese niño. ¿Por qué se ha creado ese ser humano que es incapaz de ponerse en el lugar del niño y sentir su dolor, su súplica, y más bien siente perversión, siente placer de ver que de manera sádica el niño va suplicando que no lo toque y él se siente cada vez más erotizado? Esa es una cosa que es totalmente, que estudia la psicología como una patología en la condición del ser humano que ha perdido toda capacidad empática. Nos queda clarísimo el mensaje que nos da y cómo describe las cosas y genera mucha preocupación. Doctora, finalmente quisiera pedirle que nos ayude a entender a los padres de familia en qué situaciones inmediatamente tenemos que ponernos en alerta. ¿Qué elementos que vemos en nuestros hijos deberían llamarnos la atención para protegerlos y evitar que terminen siendo víctimas de sujetos como el caso de Chiclayo, por ejemplo? Yo le digo a los padres, crean niños que no los maltraten a los niños. Hay padres que son demasiado autoritarios, los gritan y eso los opaca, ¿no? Y entonces los niños no tienen capacidad de respuesta. A ese tipo de niños busca el violador, el pederasta.
Pero un niño que tiene la seguridad y la confianza en sí mismo, creada por un padre que lo ama incondicionalmente, que lo estimula, que desarrolla esa autonomía, es un niño que va a saber defenderse y saber reaccionar a una situación. Por ejemplo, el padre ya lo educa y le dice, ¿sabes qué? Si tú estás en la calle y alguien te ofrece subir a un carro, tú dices inmediatamente que no. Si alguien te quiere tocar el cuerpo, te dice vamos al baño, tú tienes, ya papá, y tú tienes que tener la confianza en contarme a mí cualquier cosa rara que tú estés viendo. Entonces, como el niño tiene un buen vínculo afectivo con el padre y la madre, entonces el niño va a ser capaz de reaccionar de una manera adecuada. Por eso evitemos una educación recriminadora. Hay padres que todo el tiempo se están quejando. Ahora, por ejemplo, con la virtualidad se ha visto, delante de todos los niños le llaman la atención, ¿cómo es posible que no entiendas lo que la profesora te está diciendo? Es decir, hacen una humillación pública que lo opaca en la construcción de personalidad. Al niño hay que darle seguridad, confianza, y eso se logra con el amor y la estimulación de sus propias capacidades. De ese niño, entonces, vamos a crear un niño que también está empoderado, que hable, que evite situaciones de alerta, y por supuesto le hago un llamado a los padres, eso de que cuando a veces hacemos fiestas familiares y se quedan a dormir los primos, los sobrinos, no es mejor pecar de malcriados, ¿no? Porque una situación de abuso sexual en un niño es muy difícil de recuperar, muy difícil, ¿no? Ya esa persona queda dañada en su vínculo personal y también en su futuro vínculo sexual de por vida. Entonces es mejor a veces pecar de malcriado. O sea, hay una fiesta, por favor, todos se van a su casa, se van a un hotel, no sé, pero no se queda a dormir nadie. Eso que duermen con los niños, ¿qué cosa va a pasar? Entonces mejor pecar un poquito desconfiado, darle mucho amor a los niños, evitar golpearlos, por favor. El castigo físico, psicológico debe ser erradicado del país y del mundo, no solamente del país, sino también del mundo. Y ojalá Desde la señal de TV Perú. Gracias por atendernos.